La paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este estudio de Apocalipsis 19, que es el capítulo más importante, yo diría, en toda la Biblia. Es el retorno del Señor Jesucristo a la tierra como Rey. Es la razón de la existencia de la Iglesia en la tierra, su pueblo que lo espera desde hace siglos. Se ha venido estudiando desde el capítulo 6 los hechos que ocurrirán en la tierra durante la tribulación. Y es recién en este capítulo en que el escenario nuevamente es el cielo. Aquí se termina el reino del diablo y comienza realmente la era en que Cristo gobernará el mundo. Comencemos con el verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La palabra aleluya, que significa alabad a Jehová, es como reservada para este capítulo y se utiliza en 4 ocasiones aquí. Yo sé que esta palabra es de uso común en las iglesias cristianas de hoy, pero en la Biblia se la ve en los Salmos y en este capítulo. Se alaba a Dios porque ha dado alivio a su pueblo y ha juzgado a la gran ramera, que fue explicada en el capítulo 17. Recordemos que esta ramera no solo corrompió a los moradores de la tierra, sino que también asesinó a muchos siervos del Señor durante los siglos precedentes hasta el momento de la tribulación. Verso 3. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Su pueblo no se cansa de alabar a Dios, reitera la palabra aleluya y recalca que ha hecho justicia al condenar a la ramera. Recordemos también que esta súplica por justicia fue emitida desde el capítulo 6, durante la apertura del 5º sello. También se recalca un hecho espantoso, y es que el castigo es en fuego eterno. Verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Ante este evento, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, estudiados en el capítulo 4, adoran a Dios y también utilizan esta palabra reservada, aleluya. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Una vez más el altar es personificado y emite su voz para ordenar a todos que alaben a Dios. Después de esta voz se oye la voz de todos los redimidos. En este verso explica por qué razón se alaba a Dios, se celebra con júbilo el hecho de que es Dios quien reina. La estatua de Nabucodonosor, estudiada en Daniel capítulo 2, acaba de llegar a su fin. Recordemos lo que aconteció en el sueño de Nabucodonosor a la estatua hace más de 2500 años. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Eso está en Daniel 2, versos 34 al 35. Es al final de la tribulación que el sueño de Nabucodonosor se cumple por completo. La piedra que desmenuza la estatua es Cristo, y el gran monte que llenó toda la tierra es el establecimiento del milenio, el reinado de Cristo en la tierra. Ya se ha dicho en capítulos anteriores que el verdadero rey o príncipe del mundo actual es el diablo. Eso lo vemos en Lucas. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Y nuestro Señor Jesús dijo al respecto: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí,
Eso está en Juan 14:30. Pero ahora, al final del periodo de la tribulación se dice aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Recién ahí el mundo perdido por Adán volverá a manos de nuestro Dios. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bien, hemos llegado a este punto importante del libro de Apocalipsis, que son las bodas del Cordero. Aquí, hermanos y hermanas, debo explicar lo que nos dice el comentario de Matthew Henry sobre las bodas judías. Esto ayudará a comprender las bodas del Cordero que se manifiestan aquí. Primero, las bodas judías comenzaban cuando los padres se ponían de acuerdo y entraban en un compromiso o contrato prenupcial. Después de un tiempo acordado, el novio junto con sus amigos venían hasta la casa de la novia para finalmente llevarla en una pequeña comitiva hasta la casa del novio, donde se celebrarían las bodas con un banquete al que se traían invitados. En este momento el matrimonio ya estaba establecido. El primer punto de este simbolismo, dice Matthew Henry, fue cumplido cuando Cristo Jesús nos redimió en la cruz. Pablo nos dice al respecto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, del 25 al 27. El segundo punto de este simbolismo, que es cuando el novio va a recoger a su prometida, se cumple en el rapto, como también nos indica Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Esta es la que llaman la venida invisible de Jesucristo a la tierra, cuando se lleva a su iglesia. Esto ocurre muy probablemente antes del inicio de la tribulación, aunque ya hemos dicho que hay quienes creen que el rapto podría ocurrir algo más tarde. Esto es, en algún punto durante los 3 años y medio de haberse iniciado la tribulación. Finalmente, cuando el novio lleva a su prometida a su propia casa a celebrar el banquete, es cuando se hace oficial el matrimonio. Y esto se cumplirá cuando el Señor retorne, dado que en este verso se anuncia un gran banquete. Ahora, en cuanto a la esposa, note que la palabra utilizada en el verso 7 es guné, que en el diccionario Strong se encuentra con el número G1135 y que significa esposa, no significa novia. Por lo tanto, nos dice Matthew Henry que en este punto en el que retorna Cristo a la tierra ya está casado con su esposa, la iglesia, la cual levantó y la recibió en el aire en el rapto, como acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses. Estas bodas del Cordero que se hablan aquí es ya la celebración de su unión con la iglesia. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A esta iglesia se le concede que se vista de lino limpio y resplandeciente. Su vestidura es todas las acciones justas que hacen los santos. No somos salvos por obra, sino por gracia. Pero la fe sin obras es muerta. Así que todas las acciones a favor del reino de Dios que el cristiano hace cuando es salvo, cuentan como acciones justas. Cristiano que no hace acciones que demuestren que aman a Cristo, ¿cómo pueden demostrar su fe? Dígame usted. Continuamos el verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Ahora se llama a los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Los cristianos que fueron llevados en el rapto no pueden ser al mismo tiempo los invitados. Ellos son la esposa. La iglesia que encuentra en los aires a nuestro Señor Jesús lo hace también con los cristianos que en ese momento ya hayan fallecido. Es decir, todos los cristianos desde el inicio de la iglesia hasta el momento del rapto son la esposa. Los que se conviertan durante la tribulación, junto con el pueblo judío, pueden ser considerados los invitados. Recuerden que el mismo Juan el Bautista se considera el amigo del esposo. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Eso fue Juan 3:29. Continuando el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ante tales visiones proféticas, Juan se siente abrumado y en su ignorancia se inclina hacia el ángel que le contaba todas estas cosas. El ángel lo corrige y le dice que no haga eso y le direcciona a dar toda su adoración a Dios. Cuando la adoración está errada, se corrige. Cuando está bien dirigida, no se corrige. Por eso cuando Tomás reconoce al final que Jesús había resucitado de entre los muertos, se arrodilla ante él y le dice, Señor mío y Dios mío. Leamos el texto. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es Juan 20, del 27 al 29. Note que el Señor no le corrige la adoración. Por eso llamarle a Jesús Dios y darle toda adoración es correcto y no como enseña la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Otro ejemplo de correcta adoración a Jesús lo tenemos en Josué 5, 13 al 15, cuando Josué ve un varón con la espada desenvainada, lo cual los teólogos dicen que es una teofanía, es decir, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Josué se postra en adoración ante el príncipe de los ejércitos de Jehová y no es corregido. Más bien se le dice que se quite el calzado de sus pies porque el lugar es santo. Usted en su casa puede leer el pasaje completo y entenderlo. Continuemos, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí aparece nuestro Señor Jesucristo en un caballo blanco, pero su nombre es Fiel y Verdadero. ¿Por qué lo dice? Porque como recordarán en el capítulo 6, cuando se abre el primero de los 7 sellos, aparece un jinete en caballo blanco, pero ese es el anticristo, con su apariencia de bueno. El que vemos en el capítulo 19 es el verdadero Señor y Dios, por eso se llama Fiel y Verdadero. Su venida es todo un acontecimiento, el cual todo ojo lo verá, como lo vimos en el capítulo 1. Nuestro Señor nos da detalles de esta venida en Lucas. Dice Lucas 21, del 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, del 25 al 28. Este es el momento esperado por todos los cristianos alrededor del mundo y de distintas épocas. Momento en que hasta las potencias del cielo serán conmovidas,
y la gente se desmayará del pánico. Sigamos viendo la descripción de nuestro Señor en los siguientes versos. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Nuevamente los ojos de fuego con los que se presentó el Señor Jesús en el capítulo 1 de este libro indican que todo lo puede ver y al mismo tiempo que su juicio contra los malvados es inminente. Ya no viene como Cordero manso, sino como Rey universal victorioso. Las diademas son coronas de rey, y tiene muchas, no 7 ni 10, como el enemigo mostraba. Esto denota que Jesucristo viene como Rey de todas las naciones del planeta. Presenta otro nombre, pero este no es dado a conocer, sino que solo Él y el Padre conocen. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todo el ejército de redimidos que le sigue al Señor Jesús están vestidos de blanco. Estos son la esposa del Cordero, pero el Señor mismo tiene su ropa teñida en sangre. Como ya se estudió en el capítulo 14, versos 19 y 20, dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Eso fue estudiado en Apocalipsis capítulo 14, versos 19 y 20. Esta figura es respaldada por el profeta Isaías también. Dice Isaías 61:3: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el de que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Eso dice Isaías 61:3, que coordina perfectamente con lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Esa figura de la sangre salpicada sobre la ropa de nuestro Señor se debe a que el Señor pisa el lagar de la ira de Dios. Es el momento en que los rebeldes morirán en un terrible juicio sobre la tierra, en la cual se derramará sangre que cubrirá una distancia de 250 kilómetros aproximadamente, según lo que habíamos estudiado anteriormente. Bien, su nombre, el Verbo de Dios, ya nos lo había dado Juan en el Evangelio escrito por él mismo años atrás. Es la palabra, ese es su nombre. Por eso es grave rechazar la palabra de Dios cuando se predica, dado que está rechazando al mismo Jesús, aquel que retornará como Rey de Reyes. El verso 15 nos dice que nuestro Señor viene con una espada en su boca. Matthew Henry nos hace notar que esta espada, ronfaía, en el original griego, es una espada larga de 2 filos, diseñada para la batalla en campo abierto, y debe distinguirse de la espada que nos dice Efesios 6:17 y Hebreos 4:12, la cual es macaira. Esa es una espada corta, tipo machete o daga, utilizada más en revueltas. Nuestro Señor no viene con una espadita, sino que viene con la espada de batalla, con 2 filos. Si no hiere de ida, hiere de regreso, pero hiere a sus enemigos. Verso 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura y en su muslo, el título que lo identifica: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la vestidura, que representa su santidad y realeza, lo entendemos. Pero ¿por qué también en su muslo? Cuando estás sobre un caballo, la parte más visible a la altura de una persona que está en el piso
es el muslo. Además, los muslos representan la fuerza y potencia de la persona. Y es sobre este que está su nombre escrito. Esto contrasta con su primera venida. La corona de espinas fue sustituida por muchas diademas, mientras que su vestimenta limpia, con su nombre escrito, contrasta la forma como lo crucificaron, esto es, sin vestimenta y con un letrero encima suyo que decía que es rey de los judíos. En su segunda venida no solo es rey de los judíos, sino que es rey de reyes. Verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora un ángel se pone en pie en el sol para convocar a las aves a un festín. Aquí me han de salir los defensores de la falsa ciencia diciendo que la interpretación no es literal. Para mí sí que lo es. Como ya lo he dicho antes, el sol es una lumbrera dentro de la expansión o atmósfera terrestre, como lo dice Génesis 1, y es pequeño en comparación con la Tierra, lo mismo que las estrellas. Recordemos las palabras del mismo Señor Jesucristo. En Mateo 24, hablando de su retorno, dice: e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo 24, del 29 al 30. El mismo Señor nos dice que las estrellas caerán del cielo. Recordemos también lo que dice Apocalipsis 6 sobre los cataclismos ocurridos en la apertura del sexto sello. Dice en Apocalipsis 6, del 2 al 13: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 al 13. ¿Cómo es posible que las estrellas caigan como frutas sobre el campo? Porque no tienen el tamaño astronómico que las falsas películas nos muestran. Nos han ocultado la verdad y nos han enseñado mentiras sobre la naturaleza. Y lo peor es que hay cristianos por ahí que defienden esas mentiras. Bien, verso 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bueno, este ángel los convoca a cenar a las aves. ¿Cuál es el menú? El texto dice que se va a ofrecer carne de personas, pero esta cena no es para personas, sino para aves, como ya se ha leído en este verso. Esto debe entenderse de forma metafórica. Es la cena del Señor, pero quienes van a comer son las aves, a las carnes de todos los caídos en esa batalla que se librará. Ezequiel 39 también nos habla de este banquete que tendrán las aves del cielo e incluso las fieras del campo. Dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Eso está en Ezequiel 39, 17 al 20. Esta batalla ocurrirá, según lo estudiado en Apocalipsis 16, en Armagedón o el valle de Megiddo, como lo habíamos leído. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, del 12 al 16. En este valle, conocido también como el Valle de Josafat, de Jezreel o el de la decisión, tiene, según algunas versiones, de 12 a 18 kilómetros de ancho. E Iván Barchuk nos recuerda que ha sido lugar de hechos y batallas bíblicas famosas, tales como el juez Barak contra Sísara, Gedeón contra los madianitas, la última batalla de Saúl contra los filisteos. También fue donde Elías dio muerte a los profetas de Baal, donde murió Acab, rey de Israel, donde se registró la victoria de Josafat, y también donde ocurrió la muerte del rey Josías a manos de los egipcios. El comentario de Moody también nos dice que posterior a esos eventos bíblicos, el lugar fue escenario también de batalla entre sirios y egipcios bajo Turmosis III en el año de 1479 a.C. También ocurrió la derrota de los cruzados en la batalla de Hattin en 1187 y el general Allenby triunfó sobre los turcos en 1917. O sea, han habido otras guerras extrabíblicas en este lugar. En resumen, el valle históricamente ha sido escenario de grandes batallas y lo volverá a ser el día en que nuestro Señor regrese. Será un trágico día en que millones de soldados morirán sin Cristo en total rebeldía. Continuemos con el verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pobres ilusos. Tanto la bestia como los líderes mundiales que han reunido a todos sus ejércitos piensan erróneamente que tienen alguna oportunidad de vencer al Rey de Reyes, Jesucristo. ¡Qué ilusos de verdad! Esto también ya fue profetizado en los Salmos hace más de 3000 años. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esto fue el Salmo 2, del verso 1 al 5. ¿Qué poder de persuasión tendrá la bestia que concentrará a los ejércitos del mundo entero para combatir contra Dios mismo? ¡Qué locura! ¡Qué arrogancia! No solo de la bestia, sino de todos los que lo seguirán. Definitivamente todos esos que lo sigan será gente que lo ame y se haya marcado previamente para estar en ese campo de batalla. Zacarías también lo predice, que el anticristo juntará sus fuerzas contra Jerusalén para destruirla. Pero Jehová peleará contra ellos y su fin será trágico. Dice Zacarías 14, verso 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se deslizará en su boca. Usted puede continuar leyendo al profeta Zacarías y entenderá que habla precisamente para el tiempo del fin de la tribulación, donde el Señor restablecerá el reino de Israel, cuando Cristo mismo reine. Verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia y el falso profeta, que ya estudiamos a fondo en el capítulo 13, fueron echados vivos a estrenar el lago de fuego. Esto nos recuerda a lo que les pasó a los que se rebelaron contra Moisés en la rebelión de Coré. El diablo no será echado aquí,
hasta después de 1000 años, como lo estudiaremos en el próximo capítulo. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos los demás que asistieron a esta batalla fueron muertos por una sola persona, esto es, nuestro Señor Jesucristo, con la espada que salía de su boca. Para evitar una gran peste mundial por la cantidad de muertos, se les ordena a las aves limpiar el ecosistema. Duras palabras, pero eso es realmente lo que va a acontecer. Y el profeta Ezequiel nos dice al respecto de los cadáveres: y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Eso fue Ezequiel 39, versos del 12 al 13. Triste fin para todos los rebeldes. La tierra es limpiada de esas personas y comienza una nueva etapa, la del milenio, donde Cristo reinará directamente desde Jerusalén. Pero eso queda para el siguiente capítulo. Esto ha sido el estudio de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el siguiente capítulo estudiaremos el milenio y el juicio ante el gran trono blanco. No deje de profundizar y estudiar cada día la palabra de Dios, llenándose de su Espíritu Santo, para estar listos y recibirle en su día. No te olvides de enseñar o compartir este estudio. Dios les bendiga. Cristo viene.